Paz de Cristo, hermanos, sean todos bienvenidos a nuestro tercer episodio de nuestro podcast Enfócate. Nos encontramos muy bendecidos hoy porque Dios nos está dando otra oportunidad más de poder llevar algo especial, una bendición más para sus vidas. Hoy me encuentro con el hermano Jonathan. Hermano, ¿cómo te encuentras hoy? Todo bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? También muy bien, muy feliz, la verdad. Sí, yo también, la verdad, sí, ya extrañaba estar aquí reunido con ustedes. Con ustedes también ya los extrañaba, espero que nos estén viendo y todos los demás, que haya un seguimiento, es lo bonito de esto, el podcast, ¿no? Yo, como una serie, siempre lo he dicho desde el primer podcast donde hablábamos acerca de la Navidad, luego hablábamos acerca de la Biblia Manual de Vida, y ahorita vamos a decirle el tema, ¿no? No se desesperen, ¿no? Pero sí muy contentos, la verdad, aquí ya con nuestros amigos detrás de cámaras también aquí ya están listos grabando, no crea que es tan sencillo. La felicidad es un aplauso para el equipo detrás de cámara, ¿no? La verdad, felicidades. Uno viene nomás y se para, ¿no? Pero detrás de esto, la verdad, hay mucho trabajo. Mitchell. ¿Y qué onda? ¿Cómo te fue ahora en febrero con el Día del Amor, la amistad y todo eso, Mitchell? Muy bien, pero sobre todo porque fue mi cumpleaños este mes. Bueno, entonces, pues felicidades, ¿no? Febrero me gusta mucho por eso, pero todo bien, la verdad. La verdad le cantara las mañanitas, pero soy muy desentonado, así que mejor no me animo a cantar, ¿no? Pues bueno, vamos a entrar un poquito ya de lleno al tema de hoy. ¿Y cómo crees que se llama, Mitchell, el tema de hoy? El tema de hoy es un tema muy especial y creo que también muy importante, que a veces se nos olvida, se nos pasa desapercibido el tema de hoy, y es el altar familiar. Ok, muy buen tema, la verdad. Sí. Cuando estábamos ahí pensando, la verdad que hacemos ahí una dinámica en el tema de qué tema vamos a hablar. Ya ves, Mitchell, entre los compañeros nosotros, y un compañero surgió con este tema. Y la verdad, sinceramente, es algo que a mí, cuando nos dijo nuestro hermano el tema del altar familiar, la verdad sí me gustó, porque es un tema que lo tenemos nosotros muy olvidado, ¿no? Es un tema que, bueno, lo personal, la verdad, me cayó como anillo al dedo, como luego dicen, porque yo en mi casa normalmente no lo hacemos, ¿no? Yo no lo hago con mi familia, no lo hago con mis hijos, ¿no? ¿Tú lo haces, Michelle? Pues así como un altar familiar, no. O sea, no con una rutina o con un horario, con una, pues vaya, con una organización de que ponernos todos de acuerdo para hacer algo, pero de alguna manera llevamos oraciones, las alabanzas nunca faltan, pero como dices, o sea, a mí también cuando se llegó el tema del altar familiar, sí fue de que, o sea, sí, cierto, o sea, es importante que venir a la iglesia, a alabar y adorar, pero también es muy importante llevarlo hasta nuestras casas, hasta nuestros hogares. Entonces, sí es un tema muy importante, tanto de saber, de implementarlos en nuestras vidas, porque siempre va a ser necesario llevar esto a todos lados, desde nuestros trabajos, en la iglesia, por supuesto, pero sobre todo llevarlo a nuestras familias, a nuestros hogares, ¿no? Así es, de hecho, te platico que yo cuando recién inicié en las cosas de Dios, cuando recién inicié en el camino de Cristo, me hablaron del altar, ¿no? De un altar y que... Entonces la palabra para mí esa era una palabra desconocida. Ya un poquito que cuando inicias en las cosas de Dios, lo que vi, ¿no? Un altar básicamente es donde el Antiguo Testamento iba y la gente ofrecía sacrificio al Señor, ¿no? ¿Cómo te imaginas tú un altar, Michelle? Un altar en la casa. Pues en la antigüedad, ¿cómo te imaginas que lo hacían en la antigüedad? Me lo imagino así a muy grandes rasgos, como algo muy simbólico, ¿no? Donde algo exclusivamente ahí tenías que llevar ciertas holocaustos o así, pero, o sea, sí era como un punto muy específico para poder llevar algo especial. Sí, no sé si recuerdas, algo que me llama la atención de la palabra de Dios, no sé si ustedes lo han leído o lo han visto. Normalmente en la palabra de Dios, cuando hablan de altar, hay muchos personajes bíblicos. Cuando hablaban de un altar, normalmente era cuando tenían una victoria
o tenían algo con agradecimiento o algo que recordar, decían, aquí le levantó un altar al Señor, ¿no? Entonces, era muy interesante y muy padre porque lo asemejaban con un agradecimiento al Señor, le hacían un altar, y en ese altar le ofrecían el sacrificio al Señor. Entonces, basándonos un poquito en ese contexto de donde le damos, hay otra cosa, ¿no? Cuando le ofrecían sacrificio al Señor, algo que me llamaba la atención es que cuando le ofrecían un sacrificio al Señor, pues cuando es a Dios, normalmente es lo mejor, ¿no? Lo mejor ofrecerle al Señor, porque no le podíamos ofrecer, no le podían ofrecer, pues un corderito que esté dañado, un corderito que tenga, pues que esté cojito, ¿no? Sino que normalmente se le ofrecía al Señor, o se le debiera de seguir ofreciendo al Señor lo mejor en ese altar, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, bajo ese esquema, cuando nos hablan de un altar familiar, la invitación a nosotros es, bueno, ¿qué le puedo ofrecer yo al Señor en mi casa? ¿Qué puedo hacer en mi casa con mi esposa, con mis hijos? En tu caso, pues con tu mamá, vives con tu mamá, ¿verdad? Sí, con tu familia, ¿no? Mi familia. Entonces es empezar a qué le podemos ofrecer al Señor en sacrificio. ¿Qué se te ocurre a ti, Mitzel, que le pudiéramos ofrecer al Señor en ese altar familiar? Pues creo que lo más importante, nuestro tiempo, nuestra disposición y el todos estar reunidos con la misma finalidad, ¿no? De poder presentar delante de Dios y sobre todo también enseñar. Siento que esa es una parte muy importante de un altar familiar, el llevar la palabra, pero así también el que juntos estemos aprendiendo, estemos también disponiendo de cada uno. Entonces, el altar familiar se me hace algo muy especial justo por eso, porque unidos, como dice la palabra, ¿no? Donde 2 o 3 se reúnen y están todos con la misma intención y disposición, okay, Dios va a obrar. Entonces, creo yo que ese es un punto muy importante a la hora de tener este altar en nuestras casas. Entonces, fíjate, qué curioso, tú acabas de mencionar algo muy padre. Dices que estar unidos. ¿Cómo hacíamos nosotros o cómo en la antigüedad formaban un altar? En la antigüedad formaban un altar uniendo piedra con piedra. Ponen una piedra, ponen otra piedra, otra piedra, otra piedra, otra piedra, hasta formar el famosísimo altar en la antigüedad. Si nosotros podemos ver y levantar un altar familiar y podemos ver que tú eres una parte del altar como una piedra, tu hermano, tu papá, tu mamá, entonces ustedes esas piedras forman ese altar. Entonces, esas piedras unidas que somos como la familia, es la que hace la fortaleza y es la que hace esa fuerza para ofrecer esos sacrificios al Señor, como tú acabas de decir. ¿Y qué es lo mejor? El tiempo, ¿no? Porque no nos dedicamos el tiempo y muchas veces te dices, oye, vamos a juntarnos en la casa. ¿Qué te parece si nos juntamos? Hablas con tu hermano, con tu papá, con tu mamá, yo con nosotros, o ustedes mismos. Vamos a hacer un altar familiar. Pero a veces que dices, no tengo tiempo, ¿no? Cuando en realidad el tiempo lo tenemos. Sin embargo, decidimos que el tiempo lo hacemos para otras cosas. Como la verdad, voy a decirlo así, yo creo que a muchos les va a quedar. ¿Cuánto tiempo pasas en redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasas viendo series? ¿O cuánto tiempo paso yo también viendo eso, no? Sí, darle la importancia a otras cosas. Fíjate que ahorita me estoy acordando, no sé si recuerdan en los tiempos, y no voy a hablar del tiempo de la antigüedad. Hace unos años a mí me tocó, mi abuela es cristiana, bueno, es cristiana, ya falleció, ya está con el Señor, gracias a Dios. Pero yo me acuerdo que cuando iba a su casa, no tenían tele, ¿no? Iba a varias casas y no tenían tele. ¿Por qué? Porque en la enseñanza que me acuerdo de chico que me decían, yo no nací en el evangelio, pero mi abuela me decía a mí, ¿sabes qué? No, porque te roba ese tiempo que puedes dedicarlo pues a otras cosas. Entonces ahora, ¿cuántas pantallas tienes en tu casa? ¿Cuánta distracción de tecnología tenemos? Tienes en la sala tele, tienes en todos los cuartos que tienes y más aparte en el teléfono, ¿no? Sí. Entonces ahorita no tenemos el tiempo, por así decirlo, el tiempo lo tenemos, pero lo dedicamos a otras cosas, Mitzel.
¿no? Sí, sí, nos desenfocamos realmente muchas veces, no nos vayamos tan lejos, ¿no? Hasta en la cena, como todos ya están con el celular, pierden esta distracción de comunicación, de comunión, y llevar ahora un altar familiar también se ha vuelto, siento yo que un poco complicado hasta personalmente, ¿no? Ya fuera de sí en familia, pero personalmente también a veces una distracción de, ay, llegó un mensaje y ya te Sí, distraíste, ya no pudiste orar, ya no pudiste terminar cierta estudio o cualquier otro, pero, o sea, sí las distracciones en la actualidad han sido, se puede decir que un impedimento. Y además, fuera de todo, también, pues la mala información y todo lo que las redes sociales trae consigo y te desenfoca totalmente al poder prestar y dar un tiempo a Dios. es correcto. Ahora, dices un tiempo, pero qué bonito. Cuando estaba investigando el tema, hay un salmo, en el Salmo 43, capítulo 43, versículo 4, que dice así: entonces iré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te alabaré con el arpa, oh Dios, Dios mío. Lo voy a volver a leer. Entonces iré yo al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te alabaré con el arpa, oh Dios, Dios mío. Dice el salmista en esta parte, o sea, él para poder, como parte de su alegría, como parte de su rutina diaria, el salmista dice que iba al altar, que iba a ofrecer sacrificio, ¿no? Iba y hablaba con Dios en el altar, ¿no? Nosotros comúnmente, bueno, voy a hablar por mí para no generalizar, porque dijimos nosotros, comúnmente hacemos nosotros, otra vez, yo estoy acostumbrado pues ir a las 2 horas de culto el domingo, a la 1 o 2 horas de la célula que vas a la célula, y los miércoles también, ¿no? También. Pero si contamos las horas son que 6, 7 horas Mínimas. a la semana que Sí, tenemos, sí. ¿no? Entonces dices 7 horas, 5 o 7 horas a la semana, Que a veces eso lo haces un día en el celular o ajá, algo así, entonces pues. dices, ¿cuánto tiempo le estás dedicando? Le estoy dedicando, le estamos dedicando a Dios que no pueda dedicarme un tiempo a hacer un altar familiar. Sí. Y sobre todo, ¿cómo le enseño yo a mis hijos o a mi esposa a poner el ejemplo? Porque a veces decimos o podemos decir o culpar, ay, el tema del culto, ay, no fue para mí, o estuve muy aburrido, estoy, lo que tú quieras, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo no agarro esa rutina o nosotros no agarramos eso? Enseñar a nuestros hijos a tener esa disciplina Sí, sí. de leer la lectura, por ejemplo, de la palabra de Dios. Sí, que al final de cuentas, o sea, cualquier disciplina, perdón, constancia, va a tener una recompensa. Es O sea, correcto. las bendiciones van a empezar a llegar a nuestras familias si nosotros lo ponemos a Dios como primer lugar. A mí me da mucha risa porque en mi casa, mi mamá pone de que las alabanzas sí con la bocina a todo volumen, entonces ya No es la que incluso trapeando y acá no bien en alabando al adoración mi mamá, Señor. pero como ella, poco a poco nos ha disciplinado a escuchar las alabanzas, incluso a mis hermanos que a lo mejor todavía no están convertidos, ya se saben las alabanzas, ya saben las canciones, entonces ella poco a poco va instruyendo y va encaminando. Yo recuerdo también que desde chiquita de que, ay, me duele la panza, no, vente a orar, vamos a orar y esto, y lo aplica ahora con mis sobrinos. Y mis sobrinos ahora la buscan, dicen, me duele la pierna, oras por mí, y ya oran por ella, por ellos. Entonces, como también como papás, digo yo, como hija, ha sido también un punto muy importante el reflejo de los hábitos de nuestros padres, como poco a poco también vayan instruyendo y que a lo mejor en un futuro yo lo aplique también con mis hijos, ¿no? Claro. El adorar, vamos a buscar de Dios primero. Entonces creo que es un momento muy importante también como padres el darles esta bendición a los hijos, ¿no? Sí, porque pues la fe también se hereda, ¿no? Porque la fe, lo que ven normalmente nuestros hijos o nuestros seres queridos, normalmente es lo que imitan. Entonces, si te ven leyendo la Biblia, normalmente, ¿qué van a hacer? Pues van a ver ese ejemplo en ti, en leer la Biblia, ¿no? Ahora, en lo que estaba investigando, yo me puse a pensar, porque
normalmente, yo sinceramente lo que hago, a veces cuando no vengo al culto, aquí en la Cuarta Iglesia Apostólica de la Fe Cristo Jesús, aquí en Culiacán, comercial, ¿no? Cuando normalmente no vengo, por ejemplo, los miércoles, que tenemos culto los miércoles ahorita oye, pues, ¿cómo a las 7. A las 7, ¿no? Vengan a las 7 los miércoles, ahorita está haciendo las 7, ¿no? Cuando no vengo yo, algo me redarguye. Entonces le digo a mi esposa y a mis hijos, ¿sabes qué? No vamos a ir por lo que sea que no pudimos ir. Lo que hacemos es, en mi casa, nos ponemos a leer una parte de la Escritura. Esa parte de la Escritura, pues ya la compartimos, ¿no? En ese momento, en ese preciso momento, que son 10, 15, 20 minutos, es un altar al Señor, en ese pequeño momento. Pero a veces cuando estoy yendo ahí, cuando estoy en esa parte ahí, veo a mi hijo que está chico, 10 años, entonces veo y digo, a veces está bostezando, a veces eso. Sí. Entonces, cuando estaba haciendo eso, el altar de Dios, ¿cómo poder hacerlo? A veces con nuestros hijos, o bueno, en el caso de mi hijo, puedo decir, no le gusta eso, porque no es que no le guste el altar, sino el formato que le estoy dando al altar probablemente no le gusta. Ahorita nos decía un hermano platicando aquí con él, su experiencia está muy padre. Dice el hermano que él con sus hijos también tiene un altar, pero él ¿qué hace? Pone caricaturas enfocado a personajes bíblicos y ahí sale un tema. Platican de eso, de la caricatura, y hay una enseñanza, 20 minutos, y ahí hay enseñanza. Entonces, podemos ir cambiando los formatos, no necesariamente es como que, a ver, siéntense, todos robóticos, lean la Biblia, el versículo 1, no, simplemente a ver, ¿qué traes? ¿Qué te pasó el día? No, pues tuve un problema, bueno, pues en ese momento, sacar un versículo bíblico reflejado con un problema que tuvo alguno de nuestros hijos míos, y sobre ese versículo hablar. En ese momento estás hablando de la palabra de Dios, y en ese momento estás haciendo un altar en tu casa. Sí. Pero te das el tiempo, nos damos el tiempo, no nos damos el tiempo. Sí, o sea, buscar diferentes estrategias para poder llevar. También había escuchado de que llevan diferentes juegos, dinámicas de personajes bíblicos y que poco a poco los niños, pues los más pequeñitos, que se vayan relacionando, implementando. Y ya en los jóvenes, pues como dices, a lo mejor implementar otro tipo de estrategias donde hablemos de a lo mejor algo relacionado, no sé, con un tema más juvenil, pero enfocado totalmente a la Biblia, ¿no? Simplemente llevarlo, pero de manera correcta. Ahora, la Biblia nos enseña a todos nosotros que somos sacerdotes. Somos sacerdotes en nuestros hogares. ¿Y qué hacía un sacerdote? Pues se presentaba y ofrecía sacrificios, como decía, iba al altar. Nosotros también debemos de, como dice la palabra de Dios, ser esos sacerdotes y empezar con el ejemplo. Hacía lo que hacían los sacerdotes, no, a lo mejor no literal, pero sí aplicarlo a nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir. Y puede ser una vez a la semana, ¿no? Quiero mucho a mi familia. Si yo les preguntara, ¿quieres mucho a tu familia? Estoy seguro que tú me dirías, no, pues sí. ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu familia? No, yo daría todo. Yo haría lo que sea por mi familia. No, haz lo básico. Y algo que puedes hacer por tu familia es enséñale la palabra de Dios. Amén. Enséñale acerca de la Escritura. Háblale de Jesús. Hay que hablarle a nuestros hijos de Jesús, nuestra esposa, nosotros mismos aprendemos. A lo mejor ellos a veces nosotros nos enseñan de las cosas de Dios. Entonces, queremos verdaderamente a nuestra familia, pues hay que empezar con esto. La verdad que me estoy predicando hasta yo porque sinceramente no lo hago. Entonces ya después de esto, voy a procurar, decían a mí, no procures, hazlo, ¿no? Hay que hacerlo, y empezar a hablar de las cosas de Dios porque sabemos que ahí encontramos la salvación, ¿no? Sabemos que ahí en la palabra de Dios encontramos la salvación y sobre todo nos garantiza que el Señor va a estar con nosotros, ¿no? Pase lo que pase, en cualquier situación, en cualquier problema, lo platicábamos en la enseñanza del podcast pasado. Si no lo has visto, métete a la página y ahí van a estar los últimos 2 capítulos, ¿no? Pero ahí hablábamos de eso, donde el manual, la Biblia es el manual de vida y nos enseña mucho acerca de cómo aplicar el diario vivir, la Biblia en el diario vivir, y en nuestra casa lo podemos aplicar. Ahí está la herramienta, la Biblia. Es correcto. Ahí la tenemos. Sí, y cómo también darle un lugar a la adoración y al sacrificio dentro de nuestro hogar, ¿no? O sea, romper un poquito con las distracciones, romper un poquito a lo mejor con las monotonías, pero a implementarlos en nuestros hogares. A mí se me ocurre a lo mejor designar un horario, un día, y pues posiblemente
en un momento en el que todos puedan coincidir y empezar a hablar dudas o algún tema relevante, pues empezar por ahí, ¿no? Sí, fíjate, yo estaba viendo uno de los beneficios, les voy a leer aquí unos beneficios que yo anoté, donde uno, por ejemplo, dice, fortalece la fe de la familia, ¿no? Crea un sentido de comunidad, donde se habla de la unidad, promueve un ambiente de amor y aceptación, fortalece los lazos en la familia de cada uno de nosotros, Sí. ¿no? Ayuda a los padres al conocimiento de Dios, como les decía ahorita, a nuestros hijos, o sea, y con eso hay muchos más beneficios. Ahora, qué curioso, los cultos, todas estas cosas, empezó por altares familiares. En Hechos así casas. empezó, en casas cuando se reunían. Las células también son altares, pero a lo mejor voy a cambiar el concepto, no tanto como familiares, pero son altares donde se habla la palabra de Dios, que también les recomiendo, si no están asistiendo a una célula, si eres miembro de una iglesia, asiste a una célula. Y si eres visita o quieres conocer más de las cosas de Dios, sería interesante ver, voy a ver de qué manera conseguimos nosotros las direcciones de la célula para que lo pongan en el podcast. Aquí ya me están oyendo los detrás de cámaras, ¿no? A ver cómo le hacemos para que en las células la podemos publicar, poner direcciones y que puedas asistir a una célula, ¿no? Porque en las células también se habla de las cosas de Dios, aprendes de las cosas de Dios y son altares al final de cuentas. A lo mejor dices, no, pues estoy solo, nadie me quiere acompañar, en mi casa nadie es cristiano y es hablar con extraños, pero tú puedes asistir o aquí a la iglesia, ¿no? O a una célula. Tú tienes una célula, me dijiste. Yo también tengo una célula de jóvenes. Si eres joven, una célula de su casa. Yo tengo otras células hay células de matrimonio, células de varones, células de jóvenes, células mixtas, están muy bonitas. Oportunidades hay. Oportunidades, y que no quieres otra cosa, Sí, ¿no? ya es diferente. Pero sí es interesante ver el primero que quieras y acercarte. De verdad te invitamos a que tomes ese reto a empezar a hacerlo, ¿no? A darte ese tiempo, a empezar a hacer nuestros altares familiares una vez a la semana. Empieza una vez a la semana, 10, 15 minutos que hablemos con nuestros hijos, nuestros familiares, y van a ver cómo Dios va a ir obrando más todavía de lo que yo obraba. Sí, van a haber transformaciones en nuestros hogares si nosotros lo ponemos como prioridad a Dios, si nosotros dejamos a un lado ciertas costumbres o ciertas actividades y ponemos a Dios primero, vamos a ver la transformación en nuestros hogares y ser también los anfitriones a llevar esta palabra a nuestras familias, porque muchas veces creo que en mi caso nos es complicado o nos confiamos, diría yo, el poderle platicar a nuestra familia de Dios. A veces se vuelve un poquito más complicado porque entramos en una confianza y pues creemos que no es tan necesario, pero realmente hablar de la palabra de Dios en nuestras casas es sumamente importante y llevarlo conforme a la voluntad de Él, vamos a ver las maravillas que Dios tiene y va a transformar milagros. Es correcto. Va a haber sanidades en nuestras casas si nosotros obviamente lo ponemos como primer lugar. Sí, y las consecuencias, o más bien las cosas buenas que pueda pasar, o que van a pasar en nuestras vidas, empiezan así. Ya para ir concluyendo un poquito con esto, quiero invitarlos de veras, con todo el amor de Cristo, con todas las ganas, con todo. Es una invitación para ustedes y de verdad es una invitación para mí, es una invitación que voy a ver de qué manera nos hacemos el tiempo, pero como les digo, 10, 15 minutos es retomar esos altares en nuestros hogares, retomar esos altares en nuestras casas. Amén. Si no lo hacíamos, si no sabemos cómo, no importa, empieza leyendo la Biblia, hablen, crean ustedes, y si tienen dudas, puede ser pues por internet, a tu pastor. Escuchando este podcast. Escribiéndonos ahí, ¿sabes Sí. qué? Tengo esta duda, hablaron de esto, no todos lo sabemos, pero lo podemos investigar. Uh-huh. Y si no tienes o asistes a una iglesia, te invitamos a la iglesia, a la Cuarta Iglesia Apostólica. La dirección es Enrique Félix Castro, número 2125, estamos aquí por la Colonia Humaya, ¿no?
Amén. Igual los invitamos, Michelle, a que sigan las redes sociales. ¿Cómo estamos en Estamos en Facebook y también en Instagram como la Cuarta Iglesia Apostólica de Culiacán. Entonces síganos ahí, vamos a estar siguiendo y compartiendo más información respecto a este podcast, respecto a las actividades que están el día al día. Entonces los invitamos a que nos sigan, a que estén ahí al tanto, porque pues les vamos a compartir más cositas. Así es muy bonito cuando asistes a una iglesia, porque cuando te hablan de las cosas de Dios, bien dicen, ay, fue a la iglesia y salí diferente y salí lleno, porque la palabra de Dios es alimento para tu alma, ¿no? No sé si quieras agregar algo más, Michelle. Pues esperamos que haya sido mucha bendición. Los invitamos a que hagan su altar familiar, a que empecemos a llevar y a priorizar a Dios en nuestras vidas, en nuestras familias. Y pues nada, ¿algo que quieras compartir? No, todo bien, vamos empezando. Ahorita me acordé del versículo de la Biblia de cuando dice altar, uno de los versículos de mis versículos favoritos, capítulo, es cuando el profeta Elías hace un altar, ¿no? Y pone las 12 piedras unidas, dice la Biblia, ¿no? Y le dice a la gente, ya luego lo leen, está en 1 Reyes 30, si no me equivoco, pues si no se los digo luego, pero ahí en ese Elías, es más, aquí lo traigo, mira, es 18:30, 1 Reyes capítulo 8, versículo 30, habla el profeta Elías, hace un altar, y donde él prueba que él sirve al Dios Todopoderoso y ora al Señor, y el Señor hace descender fuego del cielo. Uh-huh. Si tú haces un altar como el de Elías, si hacemos un altar como el de Elías, Dios va a hacer descender fuego del cielo, no para consumirnos, sino para darnos el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo habite en nosotros donde quiera que andamos. Amén. Amén, amén. Pues básicamente es todo, espero haya sido de bendición. Dios los bendiga, Dios les guarde. Y recuerden que Cristo los ama y nosotros también. Amén. Dios los bendiga.